Bueno, el tema de la meditación de esta mañana es el poder preservador de Dios. La verdad es que pienso que muchos cristianos, o nosotros como cristianos, muchas veces confiamos en el poder salvador de Dios, pero no confiamos en el poder preservador de Dios. Dios, a los que ha salvado, ha prometido que los guarda. Son dos cosas, pero muchas veces confiamos solamente en el poder de la salvación, pero no en el poder de que Dios nos guarda. Porque Él quiere mantenernos a cada uno de nosotros hasta la venida de Él. O cuando nosotros dejemos este cuerpo, ir a su presencia, porque Él no quiere que nadie se pierda. Tenemos que tener muy en claro eso, porque eso es lo que nos permite ser más que victoriosos en Cristo Jesús, tener esa confianza, que Dios tiene el poder para salvarnos, pero tiene el poder para guardarnos. Entonces podemos decir, ¿y qué cita bíblica refleja eso que tú estás diciendo? De que Dios tiene el poder para salvarnos, pero también tiene el poder para guardarnos. Él es el más interesado. Lo ha prometido Él. Él dice que no se duerme el que guarda a su pueblo, que Dios es tu guardador. Son palabras de Dios. Entonces, ¿sabemos eso o lo creemos? Entonces vamos a ir a la palabra de Dios que sustenta eso. Hay muchos ejemplos de hombres de Dios en la palabra, en la Biblia, donde vemos que esos hombres confiaban plenamente en que Dios era su Salvador y que Dios en toda circunstancia los iba a guardar. Tremendo eso, ¿no? Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a hablar de un personaje que hemos estado hablando estas semanas. Ya en 2 oportunidades he hablado de él, en el transcurso de 2 semanas más o menos. Vamos a ir a Josué, capítulo 14. Verso 11, para resumir. Este personaje es Caleb. Siempre hemos hablado de Josué, pero hoy nuevamente quiero hablar de Caleb. Porque tanto así que el que tiene un libro que se llama el libro de Josué, pero Caleb no tiene ningún libro. Pero mira lo que dice la palabra de Dios de Caleb. Mira lo que dice Caleb. Repito, capítulo 14, verso 11. Caleb dice esto: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿De qué está hablando Caleb ahí? Resulta que Caleb está hablando que Moisés y 11 hebreos fueron con él, en total 12, al reconocer la tierra prometida. Y Caleb está diciendo que así como hace 45 años, 40 años, Moisés lo envió a reconocer la tierra prometida, mira lo que dice Caleb. Y ahora, mira, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar.
hemos dicho que estas palabras hay que empezarlas a discernir. Un hombre de 85 años, y vemos el testimonio de cómo Dios es nuestro Salvador y nuestro guardador. Y sin embargo tenía 85 años y tenía la misma vitalidad, el mismo vigor, la misma fuerza, la misma confianza. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía control de su vida para salvarlo y para guardarlo. Me llama la atención es que este hombre habla que Dios le permitía en ese vigor tener la fuerza para la guerra, pero aquí habla para entrar y salir. ¿Sabe de qué está hablando este hombre? De la vida cotidiana. Nosotros tenemos que vernos como Caleb. Entrar y salir es nuestro día a día. Poder sortear las dificultades que tenemos del día a día. Situaciones de buenas decisiones, de confianza que Dios está con nosotros, que Él nos acompaña, que nos da la sabiduría, que nos da la destreza, que nos da el poder. Eso es creer que Dios nos guarda, que permanece, que Él es el más interesado para que nosotros tengamos esa verdad, esa confianza en Dios, que es su palabra. Pero cuando Él habla de guerra, habla de esos momentos, ¿cómo los llamaría? Fortuitos, que no son continuos, pero dice claramente que estaba preparado también para esos momentos de guerra. ¿Amén? O sea que este sustenta la base bíblica que Dios es nuestro Salvador, pero también nuestro guardador. ¿Pero por qué traigo este tema? Quiero que profundicemos en lo que había en ese hombre en Caleb. Porque para poder tener ese vigor, tener que prevalezca esa salvación, había que tener algo especial. Y me hago una pregunta. ¿Cuál es ese algo? ¿Cuál puede ser ese algo que tenía este hombre? Lo dice claramente en el verso anterior, el 9. Mira lo que dijo Moisés, el profeta, en el 9 del mismo 14. Entonces Moisés juró, un siervo de Dios jurando. Mira, ciertamente la tierra que oyó tu pie, o sea, la que pisó su pie, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto que cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. El secreto de Caleb era ese, que él confiaba plenamente en lo que Dios decía. Él creyó en la promesa que le había dicho el profeta, que el profeta juró que él iba a entregar esa descendencia. Y aquí en este momento, a los 85 años, ¿sabe qué le está diciendo Caleb? Porque es una conversación entre Caleb y Josué. ¿Sabe qué le está diciendo Caleb a Josué? Que le entregue la tierra de Hebrón. ¿Sabe qué tierra era? Es la tierra de los anaseos, de los hijos de Aná, que eran los gigantes. La misma tierra que él vio con sus ojos que habían gigantes y que esa ciudad era fortificada, era inexpugnable, porque tenía unos muros, era difícil poder entrar ahí, en ese lugar. Pero mira ese hombre, ese pensamiento de Caleb, esa fe, esa confianza con 85 años, diciéndole a José que le entregue con 85 años esa tierra. Y dice la Escritura claramente que se la entregó y que la conquistó y venció a esa edad, a esos anaseos. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Que apenas esto se va a poner bueno. Nos vamos a ir a Números, para que nosotros, como hemos dicho otras veces,
Mira, capítulo 13. Atrás. Sí, atrás. Es importante que nos concentremos en esto. Y podemos decir que ya conocemos esta palabra del Señor, pero no se trata de conocerla. Realmente esa palabra es letra en ti. Atención. Porque si es letra, no sirve para nada. La palabra de Dios tiene que ser rema. ¿Qué rema? Revelada por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Mira, este es un momento de que los espías vienen de recorrer, de reconocer la tierra prometida. Y cuando llegan, lo primero que hacen es lo siguiente. Los 10 espías dijeron que esa tierra era realmente una tierra muy buena, que fluía leche y miel, que era una tierra próspera, en abundancia, donde había fruto, ganado, abundancia de todo. Pero ellos dijeron estas palabras: realmente sí, pero resulta que en ese lugar hay gigantes, con ciudades fortificadas, y nosotros somos como langostas. ¿Qué estaban diciendo esos hombres? Me pongo a pensar que muchas veces el cristiano que conoce que Dios lo ha salvado, solamente piensa que Dios le ha dado la salvación, pero que Dios no es su guardador. Cuando tú empiezas a verte cuando tienes una circunstancia, una situación difícil, un problema, si tú te miras tú mismo, te vas a ver como una langosta. ¿Qué querían decir ellos? Que ellos eran como langosta. Estaban diciendo que ellos eran pequeños y que el problema era muy grande. Ellos se veían como langostas, o sea, pequeños, y al verse pequeños ellos veían esos hombres gigantes, y fuera veían la ciudad de esos hombres fortificadas. O sea, que el cristiano que empieza a verse él mismo se va a ver pequeño, y en ese momento que tú te veas pequeño, ya perdiste, ya tú no vas a poder vencer ese gigante, vencer esa ciudad, tomar esa ciudad, tomar ese lugar. Ese es el problema de muchos cristianos, que se ven ellos mismos y por consiguiente se ven pequeños y el problema se ve inmenso. Jesús nunca nos enseñó que miráramos la montaña. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Lo mismo. Si tú ves que el problema es una montaña, tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Tú lo que tienes que es echar la montaña y tírate al mar. Son las mismas palabras de Jesús nuestro Señor. Así pensaba Caleb. Amén. Amén. Pero mira, que es importante. En cambio, mira el pensamiento de un hombre que confía en el poder guardador de Dios. No solamente es suficiente, hemos dicho, conocer el poder de salvación de Dios, sino el poder de guardarnos, de preservarnos. Por eso el tema es el poder preservador de Dios. Mira el pensamiento de un hombre con las palabras correctas y la voz correcta. Tú puedes cantar una alabanza aquí, palabras correctas, ¿sí o no? Pero de pronto no tienes la voz correcta.
¿De qué estoy hablando? Tú puedes decir palabras correctas, pero tu voz marca la seguridad. Como en el ejército, voz de mando. ¿Sí o no? A este hombre le doy una orden y no dudo que la va a cumplir. Las mismas palabras que dijo el centurión. Si yo le digo a este que vaya, él va. Y no duda que no va a ir. Es importante las palabras, pero la voz. No estamos hablando de la dureza, estamos hablando de la seguridad de esa voz, de la seguridad de esa alabanza, de la seguridad de declarar la palabra de Dios. Palabras correctas y voz correctas. Mira aquí otra base bíblica de una palabra correcta y una voz correcta. Números 13, que estamos en Números 13. Dice lo siguiente en el versículo 30. Ya los 10 espías habían dicho que eran pequeños, ¿cierto? ¿Amén? Habían dicho que eran pequeños y que las tierras eran fortificadas. Mira, y que eran gigantes y que era imposible conquistar esa tierra. Capítulo 13, verso 30 dice la palabra del Señor. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo palabras correctas. Subamos luego. Mira, después de que estos hombres están hablando de que eran gigantes, que era una ciudad fortificada, mira lo que dice Caleb. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Tremendas palabras. Un hombre de Dios ve el problema, ve la situación, toma la palabra y avanza. Óyeme bien, y avanza. Y avanza. Mira por qué Caleb tenía ese vigor y esa fuerza. Hay un secreto, y eso lo hablamos el viernes. No solamente es saber el poder de salvación de Dios nuestra Dios, sino el poder de preservarnos y guardarnos. Él es el más interesado. Amén. Él es el más interesado. Mira las palabras que dice aquí. 31. Mas los varones que subieron contra él dijeron nuevamente malas palabras, derrotados a pesar de las palabras de Caleb. Mira lo que dicen los demás para los 10. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Palabras malas. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. No se puede vencer. Un cristiano nunca va a vencer con ese pensamiento. Caleb no se miraba él, porque si yo me miro para enfrentarme a un problema, me voy a ver pequeño. Yo no puedo ver el problema, porque cada vez que yo veo el problema y miro más el problema, más pequeño me siento. Caleb confiaba en la palabra del Señor. Ese era lo que hacía él. Pero ustedes me van a decir: pero hermano, yo no hago sino únicamente declarar la palabra del Señor. ¿Lo puedes decir? No solamente hay que declarar la palabra del Señor,
¿Sabe qué hay que hacer? Estamos hablando de Caleb. Mira lo que hay que hacer para cada día ser más fuerte. Capítulo 14, verso 8 del libro de Números. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, esto es importante, no seáis rebeldes contra Jehová. ¿Qué estaba diciendo Caleb? Todo lo que habéis dicho, todo lo que habéis declarado, que no podéis, que son gigantes, que nos comerán, que no podemos conquistar, lo que estáis diciendo es que Jehová miente. No lo dice aquí, me lo revela el Señor. Si tú no crees en la palabra de Dios, estás diciendo que Dios miente. Rebeldía. Rebelde. No estás obedeciendo lo que Dios te ha dicho que hagas. No estás creyendo en sus palabras. No estás creyendo en el consejo. Cuando un padre le da un consejo a su hijo, un consejo sabio, y su hijo no hace caso, es rebelde, desobediente. Por eso Caleb decía, si el Señor se agradara de nosotros, porque él sabía quiénes andaban con él. A veces tenemos problemas en ese sentido, que nosotros hacemos la voluntad de Dios, pero hay personas que nos acompañan y no están haciendo la voluntad de Dios, y uno le dice, Dios, si tú te agradaras de nosotros, podemos cumplir eso. Por eso es muy importante tener un mismo sentir en el matrimonio. Un matrimonio tiene que ser un modelo, como Dios dice, que sea el matrimonio, donde cada uno tiene su rol, cada uno tiene su compromiso. Los dos tienen que empujar para el mismo lado, no uno empujando para allá y el otro para el lado contrario, porque Dios no envía sino bendición en la unidad. Ahí envía bendición y vida eterna. Cuando duermen los hermanos juntos en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna. Amén. Mira las palabras, atención que esto es importante, las palabras y la voz correcta. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Esa es la tierra que Dios nos ha dado a nosotros hoy en día. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Y mira lo que dice aquí, palabras correctas y voz correcta. No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Qué estaba diciendo Caleb? Él nos está diciendo esta mañana a nosotros la palabra de Dios, que todo gigante, óyeme bien, que todo problema, que toda circunstancia es pan, alimento. De eso estaba hablando yo al principio, que no solamente es declarar la palabra de Dios, sino avanzar, pelear contra el enemigo, porque la victoria está asegurada. Amén. O sea que cuando nosotros comemos gigantes, cuando comemos anacitas, o como se llaman, los hijos de Aná, que son gigantes, cada vez nos vamos haciendo más
Cada vez es una oportunidad. Cuando el enemigo nos manda esos gigantes, es una oportunidad para decir, como Caleb, comida para mí, comida para mí. Eso pensaba Caleb, porque él comía gigantes. No estoy hablando que los mataba y se los comía, estoy hablando que él los vencía. Llevaba 45 años o 40 años peleando contra gigantes y todavía tenía vigor. Cuando un cristiano no confía en la palabra, porque usted no va a poder con sus fuerzas conservar esa gracia de Dios. La gracia de Dios no se puede conservar con la humanidad del hombre. La gracia de Dios permanece, es en el poder de Dios. Y el poder de Dios es su palabra. De eso es lo que estamos hablando hoy. Dios ha prometido salvación, pero ha prometido guardarnos para cuando el día partamos a su presencia, porque Él no quiere que nos perdamos, porque un cristiano se puede perder por una circunstancia, puede desistir, puede no volver a congregarse, puede no volver a buscar a Dios, se puede enojar con Dios. Conozco muchos que peleó con alguno en la iglesia también. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces ustedes me van a decir, bueno, eso lo dice en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también lo dice. ¿Y a dónde lo dice? ¿Qué es la fe? No vamos a hablar de qué es la fe, sino cuando Dios dice que tenemos la armadura de Dios y tenemos un escudo. La fe es un escudo. El escudo de la fe. Donde el enemigo te manda los dardos, que si no es por ese escudo, te van a dar. El clavo de corazón. Mira, la confianza en Dios, la confianza en su palabra, es la que nos guarda. ¿De qué estoy hablando? El poder de Dios para salvarnos, pero también para guardarnos. ¿Sí o no de qué estamos hablando? Y entonces, ¿qué es lo que nos guarda? La confianza en Dios, la palabra de Dios, es la que nos guarda. Con esa palabra comemos gigantes. No hemos entendido, lo voy a volver a repetir. El escudo de la fe, la confianza en su palabra, hace que el diablo te mande los dardos y ¿sabe qué hace? Se vuelven contra él. Sí, porque lo dice en el 11 y el 12. ¿Y usted dónde dice eso? Perdóneme que le diga. Lo dice el 11 y el 12. Entonces, pensemos en esto, que es muy importante, muy importante. Caleb era un hombre que a los 85 tenía vigor y confiaba plenamente que Dios le iba a entregar esa tierra de Edom, la tierra de Aná, de esos gigantes. Dice la Escritura que se la entregó. Pero hay otro problema también que quiero tocar. Por eso estoy hablando que cuando nosotros nos miramos nosotros mismos, nos vemos como langostas pequeños y el problema lo vemos más grande. ¿Es correcto? Hay muchos cristianos que miran el tamaño de la enfermedad. Y hay otro problema. Voy a poner como enfermedad, como cáncer. ¿Ya? Hay otro problema que mira el cristiano. ¿Sabe qué es? Y no debe ser eso. Mira
mira sus cicatrices. Ya su pasado. Cuando ese cristiano estaba empezando en los caminos del Señor y que no tenía esa fe, esa confianza, que nunca había ganado de pronto una batalla, que no había comido gigantes, que no había podido vencer en las fuerzas del Señor esos problemas, eso le generó cicatrices, dolor. ¿Entiendes lo que quiero decir? Todos sabemos de qué estoy hablando. No podemos mirar el tamaño de nuestras cicatrices. Una cicatriz es una espada, un dolor, lo que quieran llamar. Resulta que Dios ya la cicatrizó, la sanó, sí, pero tú no puedes mirar las cicatrices en el momento, ese momento donde eso antes era una herida, lo que sufriste. Que tú preguntabas a dónde estaba Dios, por qué vivía yo esta circunstancia, tantos años viviendo esto, a dónde estaba. Mira, porque tú no eras como Caleb, no vencías al enemigo, porque te veías tan pequeño, declarabas las palabras correctas, pero tu voz era incorrecta, no confiabas. No es suficiente con declarar la palabra de Dios. Hay que tener la voz de que tú crees en esa seguridad, que esa palabra es verdad. Y muchos cristianos miran ese dolor y piensan que lo que viene vuelve al pasado, lo que le produjo ese dolor. No miren las cicatrices del pasado, que es un error. Por eso Dios dice claramente que las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Ya nosotros tenemos que pensar como este hombre. ¿Sí o no? Pan comido. Y vas a ver el vigor. Vigor es vitalidad, fuerza, óyeme bien, seguridad. Y podés vencer todo obstáculo que se presenta. Mira. Primera de Pedro. Estamos hablando el poder, de permanecer, el poder de Dios de guardarnos. Otro hombre con el mismo perfil de Caleb. Todos son discípulos de Jesús, todos esos apóstoles, todos esos profetas, todos, absolutamente todos esos hombres de Dios. Hoy en día también hay hombres de Dios que comen gigantes. Hoy en día también hay hombres de Dios que comen gigantes, que no se dejan amedrentar por ningún problema, sino que lo echan fuera. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro. Bendito sea el Señor. Estas son palabras que yo cada rato repito, porque es que no podemos, que Dios nos hable a través de una palabra, a través de un profeta, de un siervo de Dios, y estamos en estado del consejo, como Moisés, que le dijo a Caleb, que le prometió que le iba a entregar la tierra prometida, y siempre salgamos con que sabemos mucho de la palabra de Dios. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sabemos mucho. Vas a hablar con una persona y le hablas, sí, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto. Pero estás escuchando lo que Dios te está hablando hoy, o lo que te estoy diciendo ahora. Lo estás escuchando que viene de parte de Dios.
Esta palabra yo la conocía hace mucho tiempo, pero yo no la he visto como la estoy viendo ahora, porque la enlazo con la palabra de lo que dijo Caleb, la estoy enlazando. ¿Entiendes? Para que haga vida en nosotros. Mira lo que dijo el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:5. Resumo con esto todas las palabras que han salido de mi boca. Que sois, el 5, que sois guardados. ¿De qué estamos hablando? El poder, óyeme bien, de ese poder preservador de Dios. Mira lo que dice aquí. Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pensemos solamente en la parte A del versículo. Lo voy a repetir. ¿Qué es poder de Dios? Es algo, entre comillas, sobrenatural. ¿Qué? Totalmente sobrenatural, ¿no? No estamos hablando de un hombre. Estamos hablando de Dios. Poder de Dios. El reino de Dios no son palabras. Eso es lo que estoy diciendo aquí. El reino de Dios no son palabras, porque si tú estás tomando esto en el logos, en la letra, no sirve para nada. Puedes saber mucha Biblia y eres un perdedor. Puedes conocer mucha Biblia, eso no sirve. Lo que sirve es esto: que sois guardados por el poder de Dios mediante la confianza en su palabra. Medita eso muy bien esta mañana. Eres guardado. ¿Pero por qué guardados? Porque Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que llegues a la meta. ¿Sí o no? Dios no quiere que te pierdas, porque si no, no lo diría. Él dice que mientras el hombre exterior se va desgastando, atención que esto es importante, el hombre interior se va renovando. ¿De qué está diciendo? Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivifica tu exterior, tu cuerpo mortal, porque ese cuerpo algún día va a morir, pero está diciendo que el Espíritu Santo vivifica. ¿De qué está hablando? Cuando dice la Escritura, es que las palabras que yo os doy son espíritu y vida. No está hablando de conocimiento. El conocimiento envanece. A veces hablamos con personas y saben tan bien que lo veo, están envanecidos en ese conocimiento. Me están diciendo a mí, es que yo conozco la Biblia, ¿de qué me hablas? Es lo que me dicen, ¿qué me hablas a mí si yo conozco y conozco más que tú? Hombre, yo no conozco tanto como tú. Yo quiero conocer poco, pero sustancioso. Que me alimente, porque la letra no alimenta, el logo no, es el rema, o sea, la palabra revelada, esa es la que alimenta. ¿Amén? Amén. Bien, quédense con esto. Dios es el más interesado. Dios no miente. Dios prometió guardarnos hasta su venida. Él es el más interesado. Somos nosotros los que fallamos. Cuando miramos el problema, miramos la enfermedad, miramos el problema
y no le quitamos los ojos a la enfermedad y al problema. Entonces ahí lo vamos a chiquitar, pequeñitos, porque el problema es el mismo tamaño, pero somos nosotros que lo vamos volviendo como langostas pequeñitos. Y entonces eso se va creciendo. Hay que tomar la palabra y avanzar, ir contra el gigante para comerse, porque es una oportunidad. Quiero comer gigantes. Son palabras fuertes. Y esas palabras no las puede decir una persona sino el valiente. Por eso Dios le dijo a Josué 3, 4 veces le dijo: oye, esfuérzate y sé valiente. Y después le digo, ¿sabe qué le digo? Te mando. Mira, hermanos. Después le ordenó, le dijo, te mando. Primero le dijo, y después le mandó. Que es un mandamiento ser valiente. ¿Por qué son los mandamientos? Para guardarlos. Los mandamientos son para guardarlos. Caleb cumplió los mandamientos. Él dice, siguió a Jehová, siguió su palabra, siguió el consejo de Moisés. Esos hombres iban pegaditos del profeta, hacían todo lo que le decía el profeta. ¿Cuánto tiempo estuvo Josué en la montaña mientras que Moisés estaba arriba? 40 días y 40 noches, el hombrecito ahí con frío, con hambre, en la misma circunstancia, siguiendo al profeta de Dios. Amén. Y después de que Moisés murió, Dios le dijo, tú has pasado la prueba. Sí. Seguiste el consejo de Moisés, le servías. Ahora tú vas a ser el que comanda este pueblo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho. Amén. El poder preservador de Dios es verdad. Amén. Amén. Espero que esta palabra haya cumplido el propósito a la que Dios me ha enviado a decir. Amén. En Cristo Jesús. Amén y amén.